la trata de personas era un delito y que había que hacer una diferenciación entre lo que era trata de personas y blancas de personas, que eran dos cosas totalmente diferentes, ilegales ambas, pero en el caso de blanca de personas era la venta de aquellas personas eh, que eran vendidas por ser de tez blanca, de piel. En cambio, en lo que era la trata de personas entraban varias situaciones que algunas no parecían ilícitas, pero sí lo eran, como la explotación laboral, que en muchas situaciones la veíamos como algo legal y después cuando uno empieza a hablar con las personas se da cuenta que están en talleres clandestinos, donde no les permiten irse a su casa, que por ahí uno cuando trabaja esta temática es importante que cuando hable con las personas, para saber si está ante una situación de explotación laboral, explotación sexual, es por ahí preguntarle estas cosas, ¿no? Vos en tu trabajo tenés tu horario para comer, dónde dormís, te podés ir a tu casa, podés manejarte libremente. Si la persona nos empieza a contestar cosas que no tenemos, entonces ahí ya tenemos que empezar a pensar que estamos frente a una situación de de explotación laboral. Habíamos dado el ejemplo de los centros textiles que tienen a las personas en condiciones inhumanas, que no les dan de comer, que les sacan los documentos, que traen personas de las provincias a trabajar, después negociar la explotación sexual con los cuerpos de otras personas. eh, Habíamos dicho también que entraba dentro de lo que era la trata, la explotación infantil, que por ejemplo en provincias como habíamos puesto como ejemplo en la yerbatera, que llevan a toda la familia y que hay chicos que se enferman por la contaminación, por los agroquímicos que utilizan y que no son llevados al médico, muchos mueren en situaciones inhumanas dentro de esas plantaciones y ellos utilizan la necesidad de estas personas con una supuesta propuesta de trabajo que en realidad es una explotación porque trabajan entre 11 y 15 horas por día, donde no son bien alimentados, no son cuidados, donde no tienen descanso y incluso someten a toda la familia, a niñitos que entrarían dentro de lo que es la explotación infantil. Eso es más o menos a grandes rasgos lo que habíamos hablado. ¿A ustedes les había quedado alguna duda de lo que habíamos hablado? ¿Quieren preguntarme algo? Si no, avanzamos con las normativas. No, no, está todo más que claro, va, por lo menos para mí está claro el tema. Dale. Entonces vamos a seguir. ¿Cómo? Sí, sí. Vamos a ver. ¿Dónde habíamos quedado? Bueno, arranquemos entonces con lo que habíamos dejado para la última parte, que era el marco normativo, que sabemos que nuestro país está adherido a convenciones interamericanas de derechos humanos, lo cual no permite este tipo de maltratos y de violaciones a los derechos. También la Argentina firmó y rectificó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y Transnacional. Al estar la República Argentina dentro de estos tratados, por ejemplo, está la Convención contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, la Convención Interamericana sobre la Eliminación de toda forma de discriminación, el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, dentro de todos
al formar parte de todos estos tratados, ustedes saben que está la Convención de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Internacionales, que es Belém do Pará, donde tiene su sede en Brasil, y que ellos trabajan todo lo que es la erradicación de la violencia. Pero también tienen una parte, porque justamente estamos hablando en tema de trata, porque el tema de trata también tiene que ver con el tema de la violencia, como habíamos visto. Muchas mujeres que están en situación de violencia caen en esta red de trata por necesidad, por estar en un estado de vulnerabilidad, entonces necesitan trabajar porque se fueron de su casa y aceptan estas condiciones inhumanas de trabajo. Entonces, desde que la República Argentina ingresó a estas convenciones, el tema es que empieza a formarse un delito. Entonces, tanto la trata de personas, como la blanca de personas, como la explotación sexual infantil, la explotación sexual con cuerpos ajenos, eh, todo esto entra dentro del marco de lo que es un delito penal. Pero la trata de personas, al ser un delito que está vinculado a otros países, porque saben que sacan, entran y traen mujeres de distintos países, como de acá, que las llevan a Europa y a otros países, es un delito federal. Entonces, hay toda una organización hecha para tratar este tema. Por eso nosotros podemos denunciar una situación de trata, pero las situaciones de trata no se denuncian en las comisarías. Las situaciones, porque por lo general la policía muchas veces se ha demostrado que estaba vinculada en esta red de trata, o porque liberaban la zona, o porque saben de los prostíbulos si no intervienen, si no hay una orden de allanamiento. Entonces, esto se transforma en un delito federal, es que hay un ente, un órgano nacional al cual se puede denunciar, que ahora vamos a ver dónde está. Y si no, este tipo de delito federal se denuncia en una fiscalía. No se denuncia en comisaría, sino en fiscalía. Fiscalía lo que va a hacer va a conectar con delitos federales, que va a ser el que se va a encargar de toda la investigación. Esto por ahí es un poco más complejo, porque hay grandes funcionarios metidos detrás de toda esta red. No nos olvidemos que la red de trata, al igual que el consumo de sustancia, son dos delitos, o sea, el tema de las adicciones es el delito millonario más grande del mundo, el negocio millonario más grande del mundo, y la trata está en el segundo lugar como delito multimillonarios. Entonces, nosotros en el ámbito de la Argentina es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esto que yo les decía de Belém do Pará, que forma parte también de esta trilogía de convenciones que se aplican en este país. Como sabemos, la Constitución argentina prohíbe la esclavitud desde la reforma de la Constitución del año 1994 y otorga jerarquía constitucional a los tratados, o sea que todos estos tratados y convenciones tienen la misma jerarquía que una ley, entonces debe aplicarse. En el 2008 se sanciona la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, que se incorpora al Código Penal el delito
de trata de personas y establece los derechos de la víctima. Hasta ese momento no era muy claro cuáles eran los derechos que tenía la víctima. Una vez que se instala dentro del código como un derecho penal, ahí la víctima empieza a tener sus derechos. ¿Me podría decir nuevamente un poco más pausado la ley? ¿Cómo es la 23664, prevención? 26364. 26364 es la ley. Ajá. Y se llama prevención. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Ajá. Y asistencia a sus víctimas, sí. Igual una vez que es creada esta ley, es agregada al Código Penal como un delito más, que hasta ese momento no era considerado. El femicidio, vamos a decir. Claro, Ajá. claro. Que antes el femicidio era delito pasional. Decía, Claro. bueno, era un delito pasional, él la mató por celos y hoy tiene una estructura y un nombre propio a la situación que es el femicidio. Bueno, acá pasa lo mismo. Una vez que se sanciona la ley, entra en el Código Penal en vigencia y pasa a ser un delito. Al pasar a ser un delito, aparecen en ese momento los derechos a la víctima y obviamente las obligaciones de los victimarios. Esta ley define a la trata como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y la acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del ámbito nacional o hacia otros países. Y ellos, dentro de esa ley, configuran la explotación como reducir a una persona a una situación de esclavitud, a obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados, se promueve la facilitación o comercialización de la prostitución ajena, se promueve la comercialización de pornografía infantil, se obliga a una persona a contraer matrimonio u otro tipo de uniones. O sea, acá no existe esto, pero sabemos que en los países de Oriente una persona de 40 años quiere tomar como esposa a una nena de 12, lo puede hacer porque la ley se lo permite. Sabemos que si bien para nosotros en nuestro país eso es un delito, en otros países de Oriente, de Occidente no es un delito. De hecho, está vigente actualmente y, bueno, no sé si ustedes miran, está esta novela Fugitiva, donde él, si bien era mucho más grande que ella, la toma y el padre se la entrega sin ningún problema, sin importar a lo que sometió a su hija después. O sea, es una negociación y para ellos no es un delito, sino es una decisión que se debe respetar. En cambio, para nosotros sí es un delito que se puede denunciar. Claro, lo que pasa es que para ellos es una cuestión cultural. Claro, tiene que ver con lo cultural, sí, sí, tal cual. Nosotros dentro de nuestra cultura, si bien sabemos que dentro de las provincias hay todavía algunas provincias donde ocultamente se sigue realizando estas cuestiones. Exacto. Que por lo general son los grandes estancieros que toman a los hijos de los capataces, de las empleadas, le dicen quiero a tu hija para mi mujer y se la llevan. O sea, Sí, sí. y para ellos todavía sigue siendo un honor. Uy, mirá, el jefe tomó a nuestra hija, la miró a nuestra hija sin importarla después a qué la Sí, somete, porque ¿no? lo ven como una oportunidad, en realidad, Tal como un cual. escape a esa realidad tan marginal que viven. Entonces consideran de que esa hija va a pasar a tener una mejor vida, se va a rodear con gente mucho mejor y no se ve la otra parte, ¿no? Que por ahí condenamos Claro. a un adolescente a dejar de ser adolescente y a empezar a vivir la vida de una mujer adulta.
Claro, tal cual. Y incluso pasa en esto que habíamos hablado la otra vez, cuando van a las provincias con supuestas ofertas laborales para empleada doméstica para venir a Buenos Aires a trabajar y le dejan a los padres un teléfono falso, una dirección falsa que hace que ellos pierdan el rastro de sus hijas y quizás hasta la trajeron para ejercer la prostitución o fue vendida a alguna red de trata que se las lleva fuera del país y no las ven más. Y después algo que también nosotros lo vimos, pero bueno, lo vimos así muy por arriba, es que también dentro de la trata de personas entra la extracción forzosa de órganos. Vieron que hubo un tiempo donde se decía que andaba una trafi blanca, que se robaba a los chicos y después aparecían por ahí personas sin ojos, decían que les robaban las córneas para venderlas después. Bueno, eso también entra dentro de lo que es los delitos de trata. Después, a pesar de que, bueno, tenemos toda la ley, la responsabilidad del Estado y los derechos de la víctima. Y en este caso, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Bueno, el Estado debe implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata, así como asistir y proteger a las víctimas, siendo ellos los garantes de los derechos de esta víctima. Eh, en algunos casos, eh, la ley enumera derechos especiales de la víctima en los procedimientos judiciales y aquellos que debe garantizar el Estado para la reparación de los daños sufridos. De esta forma, la norma precisa que debe garantizar el derecho a prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado, ser informada del estado de las actuaciones y de las medidas adoptadas, así como ser oída en todas las etapas del proceso. La actuación judicial debe ser confidenciales y los funcionarios intervinientes deben preservar la reserva de la identidad de la víctima. ¿Qué quiere decir con esto? Que la persona que es recuperada del tema de trata obviamente sabe muchas cosas y fue sometida a muchas cosas y sabe en muchos casos quiénes son sus victimarios. Entonces, el hecho de que ella sea recuperada exige del Estado un cuidado muy especial, porque no va a ser una víctima como cualquier otra, sino que tiene que ser una víctima que tiene que ser cuidada y protegida porque está todo el tiempo en riesgo de muerte, porque si fue capturada, recuperada de algún centro de prostitución, obviamente va a poner en evidencia a todas las personas que están ahí. Entonces, por lo general, cuando una mujer es rescatada o recuperada, eh, de esos lugares, lo que estas personas hacen es, bueno, desmantelar todo lo que tenían ahí e irse, cosa que si esta víctima habla o da nombre o da direcciones o da referencias como para que puedan llegar a ellos, cuando lleguen a esos lugares no exista nada. Por eso muchas veces dicen, vieron que escuchamos en los noticieros que van detrás, por ejemplo, de esta chica Cash, que constantemente el padre murió yendo detrás de datos que podrían dar, de pistas falsas que podrían dar con su hija. Y cuando llega a los lugares se encuentra con que no hay nada, nadie conoce nada, nadie vio nada. Entonces, esto es parte de la estrategia del trabajo de las personas que se dedican a la trata de personas. A ver, muchas veces también habíamos hablado de esto de las chicas que trabajan en los departamentos privados, que estos departamentos privados son pagados por alguien y ella tiene que trabajar tantas horas dentro de ese departamento y dar parte de ese dinero a la persona que la regentea. Entonces, eso que
que si la persona fue llevada, la víctima fue llevada a declarar, y ella no acusa a nadie, ella dice que fue por su propia voluntad, no quita que esto no sea un delito penal y que siga el curso de un delito penal con una investigación, más allá de que ella diga que dio su consentimiento para esa situación. La explotación sexual es un delito penal. Entonces, por más que ella diga, no, yo estuve ahí por mi propia voluntad, nadie me obliga, yo voy porque quiero, eh, el proceso va a seguir y va a seguir hasta las últimas consecuencias, ¿no? Sabemos también que en algunas situaciones hay una persona, un pez gordo, como quien dice, detrás de esto y que va a quedar cajoneada por algún lado, también esa situación. Eso, hay cuestiones que no tenemos que pecar de ingenuas y saber que estas cosas pasan. Sabemos cómo se manejan y sabemos que estas cosas pasan. Bueno, ya habíamos dicho que la trata de personas es un delito que supone la concreción de una serie de acciones. Debe entenderse como un proceso que se inicia con la captación de la persona, su traslado y su recepción, y cuya finalidad es su explotación. La trata de personas se puede presentar en curso con otros delitos y sucumbir la conducta prevista por otros delitos. ¿Qué es esto? Que bueno, que la trata a veces queda oculta, por eso tenemos que preguntar bien, aprender a afinar el oído, escuchar qué nos están diciendo, porque muchas veces queda oculta detrás de otros delitos. Los delitos, y estos delitos se llaman delitos conexos. Los delitos conexos son aquellos que se dan en marco de una situación de trata y suponen una relación o contentación en este proceso. Durante las distintas fases de la trata de personas pueden cometerse otro delito para asegurarse la sumisión de las víctimas. Esto es lo que habíamos dicho, que muchas veces la captan y en el caso de la explotación infantil, lo que se llama el ablande es que primero la viola el jefe mayor de todo esto, la tienen encerrada, la golpean, la someten a maltrato, ¿para qué? Para bajar su autoestima y ya cuando ella no tiene fuerzas más de pelear contra esta situación y ve que no encuentra una salida, termina aceptando lo que, para lo cual fue llevada a ese lugar, ¿no? Que es para el ejercicio de la prostitución. Que muchas veces dicen, bueno, solicitamos modelos entre 18 y 25 años para trabajar en Venezuela. Ahí el delito no está. O sea, es una situación, bueno, una propuesta laboral donde una persona acepta, va, llega, viaja, cuando llega al lugar de destino lo espera otra persona, hasta ahí todo parece ser legal, no hay nada que haga sospechar a la persona de que está siendo víctima de trata. Una vez que es llevada, supuestamente la llevan a un hotel o a una casa donde viven chicas que son van a ser modelos como ella, y bueno, y ahí es donde empieza el delito de la trata, donde esta chica, al llegar ahí, se da cuenta que le sacaron los documentos, que le sacaron el pasaporte, que le dicen que va a tener que trabajar para pagar su estadía ahí, eh, y bueno, y cuando ahí le hacen la propuesta de cuál, o la víctima se da cuenta de cuál es cuál es la situación para cuál la llevaron ahí y qué es la prostitución, obviamente va a querer irse, ellos la encierran, la someten hasta que ella termina doblegándose y muchas veces hasta las mismas compañeras, mirá, esto es inútil, no sigas luchando, muchas veces utilizan las drogas para eh, someterlas, para que, ya les digo, para que rompan con su autoestima. Una vez que lograron eso, ya ella está en sus manos y ya queda sometida a lo que ellos quieran de la persona.
Desde el momento de la captación y el traslado, los tratantes incurren en conductas que deben configurar delitos, tales como el secuestro, la falsificación, retención de documentos o la privación ilegal de la libertad. Esos serían más delitos que se suman al de haberlas ya llevado para el ejercicio de la explotación. Existen también situaciones de explotación que se encuentran tipificadas dentro del Código Penal. La explotación puede darse en el marco de un proceso de trata o configure como delito en forma autónoma cuando no se han producido todos los supuestos inherentes a la definición de trata. Estas son las situaciones que yo le digo que, bueno, las personas por necesidad aceptan el trabajo y se van a trabajar a estos lugares en condiciones inhumanas. No sufrieron todo esto de que la secuestraron, la obligaron a ir a un lugar. O sea, esta persona conocía algunas de las condiciones en las cuales iba a estar sometida, pero dentro de su necesidad no lo ve como un delito. Esto de que la tengan trabajando 14 horas por día, que duerma en el piso, que no tenga para ir al baño, ellos no lo ven configurado como un delito porque ellos lo ven como una necesidad. Entonces, esa sería una forma autónoma porque es la persona la que decide libremente, entre paréntesis, ese libremente, acceder a esas condiciones laborales. En cambio, en la trata de persona propiamente dicho, va a pasar todos estos pasos que dijimos, secuestro, falsificación, retención de documentación, hasta el ejercicio de la prostitución. En lo que respecta a la explotación sexual, el Código Penal reprime la promoción, facilitación, explotación de la prostitución ajena, aunque exista consentimiento de la víctima. En Argentina no es ilegal el ejercicio autónomo de la prostitución, pero sí lo es la explotación a quienes sostengan, administren o regenteen ostensible o encubiertamente establecimientos donde se explote la prostitución. Por otra parte, la protección sexual vinculada con la pornografía infantil también se encuentra penada en el Código Penal. Y el Código Penal también tipifica como delito algunas situaciones vinculadas a la explotación laboral, como es el trabajo infantil y la reducción a la servidumbre. Esto es, o sea, la prostitución en Argentina es un delito, pero quizás lo que ellas ganan en un mes, en un trabajo común, quizás en una noche lo ganen, pero es una decisión personal, no trabajan para nadie, no las maneja nadie, el día que quieren salen, el día que no quieren no salen. O sea, nosotros podemos ver mucha prostitución en lo que es la Gaona los viernes, todos los días, pero los viernes, sábado y domingo se nota mucho más el trabajo. No es delito, como les dije anteriormente, si ella toma una decisión de ir y va al día que quiere, a la hora que quiere, elige con quién quiere ir y lo toma como una forma de trabajo. Ahora, sí es un delito cuando una persona tiene a su cargo un grupo de mujeres que las lleva a prostituirse a la Gaona, las están vigilando y cuando termina la hora tienen que pagar un porcentaje de lo que ellos hicieron. Eso sí es un delito, porque tienen un regente que es el que las lleva, le elige la esquina, le elige los clientes, no tienen derecho a decir, este no lo quiero, son otras las personas que toman decisión sobre los cuerpos de estas mujeres. Entonces, eso sí es un delito. Eso también lo tenemos que tener bien claro cuando pensamos en lo que es el tema de trata, para no caer en esto de que cuando hablamos violencia, que la violencia tiene una cronosidad, que es en un determinado tiempo. O sea, cuando hablamos de violencia sabemos que se tienen que cumplir
estas características para decir que estamos frente a un hombre violento. Ahora, si es una persona que una vez en su vida gritó, rompió algo en la casa, estamos hablando de una persona agresiva, que es un poco, ¿vieron lo que pasó con este actor, Will Smith creo que era, que en la entrega de los Óscares se levantó y le pegó a una persona, que le pegó al locutor? Bueno, Sí. yo ahí había un error conceptual, porque ellos decían la violencia de Will Smith. A ver, ¿a cuántas personas Will Smith le pega todos los días? ¿O cada cuántos días le está pegando a una persona? O sea, no hay una situación que es continua en el tiempo, porque la agresividad no es violencia, son dos cosas diferentes. Yo creo que se los había aclarado a ustedes de que el agresivo es una persona que es, la agresividad es algo natural de cada una de las personas y que nos hace reaccionar frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, para mí esto que hizo Will Smith fue una reacción a una ofensa, si se quiere decir, que le hizo este locutor con la broma que le hizo hacia su mujer. Él reaccionó de esa manera porque fue su agresión natural, ese instinto natural que lo hizo reaccionar de esa manera, que nos pasa a todos, y no quiere decir que por eso seamos violentos. Ahora, si nosotros Pero estamos... me parece que, para mí sí tiene algo de violencia, porque no todas las personas, por más que te insulten o te digan o falten el respeto, van a ir. Y yo, por ejemplo, nunca he golpeado, he pegado así. Por ahí tampoco conocemos cómo es su historia en la familia, por ahí es otra cosa, o sea, no se sabe. Claro, Es, pero ellos lo no, rotularon como una persona no, violentísima que golpeaba a todo el mundo, y por porque ahí, decían que el padre de él era violento también, y no sé, bueno, una historia familiar dieron algo así. Pero bueno, claro, sí, por ahí el concepto de violento, por ahí lo utilizan y no es como usted dice que tendría que ser una situación que siempre es violento con todos. Pero sí, o claro, sea, yo creo que lo han querido, a la palabra la han utilizado de una manera de ser violento, porque se dice, sos violento. Podés ser violento al, por ejemplo, contestar mal también, sos una forma media violenta. también, Por ahí el sí, concepto, me refiero a lo que por ahí vos decías, es de que la persona esa no era que andaba pegándole a toda la gente, vamos a decir, sí, es entendible que vaya a defender, pero bueno, es como si nosotros nos pasa algo en la escuela y vamos, la golpeamos a la maestra, o no sé, eso sería ser claro. violento. Por más que tenga razón y que al chico se haya caído y que lo hayan golpeado y todo, yo no puedo ir a agarrar a las trompadas a la maestra porque sería una actitud violenta mía. Eso sí sería una actitud violenta, pensándolo en que vos resolvés tus problemas de esa manera. Si vos resolvés tus problemas de esa manera, sí sos una persona violenta. Ahora, si fue una situación, por eso también a veces sacar de contexto la situación tiene que ver, quizás si ahora nos ponemos a analizar y a ver la historia de Will Smith, bueno, a lo mejor él tiene esa forma de resolver los problemas de esa manera, pero digamos que no es que él todo el tiempo está resolviendo así. Y nos puede pasar que una vez, yo por ejemplo, veo la mamá de este chico Fernando, que lo mataron eh, los 10 River, que si esta mamá tuviera una reacción hacia uno de ellos, no diríamos es una reacción violenta, sino es una reacción al instinto, al dolor que ella le causa esa situación. Pero no por Claro, esto la vamos a decir que es una persona violenta. Yo no, creo pero que, le mataron, es otro claro, contexto. es una situación. Por eso hay que ver por ahí esto, ¿no? De sacar de contexto la situación. En esto de Will Smith yo no sabía que habían comentado después que su papá era violento. Quizás esa sea la forma de él de resolver los problemas, pero como nunca escuché que Sí, igual dijeran los que él medios había... siempre utilizan palabras que por ahí no van, o sea, por ahí Claro, lo hacen de esta manera como para dar más crédito a la nota y que, bueno,
que sea... Sí, porque es una figura pública, ¿no? Sí, bueno, igual para mí no pasa por ahí, yo ahí diciendo con lo que está diciendo Yani, porque para mí la situación fue muy clara, o sea, fue la acción y la reacción, o sea, fue una acción violenta. Yo sí considero que este presentador sí fue violento porque utilizó una enfermedad, utilizó chistes chicanos que no están buenos o sobre su pareja, algo que duele, algo que hay que asimilar. Entonces, digo, para mí fue más violento este presentador burlándose de una situación que estaba pasando todo el contexto familiar y había un estado público. Quiso ser como cómico con esa situación. Sí, está bien, Dani, pero yo no me puedo... Bueno, no, escuchame un segundito. Si vos me decís, che, no sé, por ejemplo, contás en una clase de que se burlan de tu hijo y yo hago chistes después sobre bullying, no te va a gustar. Entonces tu reacción quizás no va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque a vos eso te está doliendo, te está molestando. Vos no estás sola con esa persona, estás en un lugar, hay gente, es un espectáculo. No importa, pero a vos te gusta, das media vuelta y te vas de última. Es como, por ejemplo, las personas, vos sos policía, te vienen y te dicen de todo, te escupen en la cara, ¿y vos lo vas a ir a golpear? ¿Vos lo vas a golpear? No, pero es que son cosas diferentes. Estamos diciendo de que había una persona, claro, pero son dos cosas diferentes. Porque acá había una persona, pero escúchame, Yani, acá había una persona que tenía conocimiento de lo que estaba pasando a Will Smith, y no solamente él, sino todo el contexto familiar, y se burló de esa situación. Entonces, digo, sí, más allá de que te burlen, tampoco vas a ir y golpear. No, está bien, pero tampoco te vas a dejar, o sea, faltar el respeto de esa manera. No estoy hablando de la situación. De última agarrás el micrófono y decís algo al todo el público y lo dejás peor. Así quedó él como un agresivo, no sé qué le hicieron ahí creo que no puede ir, no sé qué cosa. O sí, sea, lo sancionaron por... Claro, entonces por ahí no son, ya te digo, si vos vas a las trompadas, vas a tener otro problema. Yo no justifico al tipo ese, porque obviamente que duele, pero también él podría haber tomado otra opción, de decir, no, yo me subo ahí y en vez de dar una piña, agarro el micrófono y lo hago quedar como un tarado. Sí, pero el tema es estar en esa situación. Pero claro, el tema es estar en esa situación, porque uno de afuera puede decir miles de cosas, decir yo haría esto, yo haría lo otro. El tema es estar y generalmente el ser humano es impulsivo y actúa como tiene que actuar. A mí si me hubiese pasado, no sé, que se me burlan de la enfermedad de mi hijo y lo recabo a trompadas, ¿qué querés que te diga? Bueno, tiene que ver con esto, con la agresión, ¿no? Que por eso se genera mucha confusión cuando es agresión y violencia. Yo por ahí, en vez de decir actuó violentamente, yo hubiera dicho actuó agresivamente. Tuvo esta reacción natural que la tenemos todas por las impulso. personas, pero no sabemos en qué momento vamos a reaccionar. Quizás en una reunión donde se está hablando, le están haciendo bullying a un niño, en ese momento y en ese contexto a lo mejor lo podemos pensar y decir, no voy a actuar así. Pero quizás otra mamá, que quizás le dolió más, porque a lo mejor ella sí lo sufrió, o porque en su espíritu está esto de reaccionar ante determinadas situaciones, a lo mejor no golpea a la mamá de este otro nene, pero sí va a sentir este dolor, esta molestia, y quizás pueda reaccionar agresivamente contra esta mamá que igual él pidió perdón. O sea, que si pidió perdón es porque se da cuenta que no fue la forma. Que fue la forma. Si no, hubiese quedado con, no, yo le di una piña y le volvería a dar una piña porque se lo merece. O sea... No, Yani, pero, o sea, a ver, el acto que de Will Smith, o sea, fue un acto de impulsividad, eso es lo que quizás no se está entendiendo. O sea, después, cuando él baja... Bueno, pero escúchame. Está mal empleado el término violencia o violento. Claro. Porque Ahí lo que dice la licenciada, lo que dice Silvia, es que del término violento se refiere a algo cíclico, algo que es un día, otro día y con todos, no en una situación particular que podés estar mal. Los medios de comunicación utilizaron ese término. Por ahí, como ella dice, tenía que haber sido la agresión del tipo este.
Pero utilizamos la parte violenta como que fuera una agresión. Por ahí no están bien utilizados los términos, a eso voy. Claro, que a nivel publicidad, a veces para darle un poco esto que hablábamos, o exponer al actor, poner que gana más difusión, utilizamos la palabra violencia. Por eso a veces cuando uno escucha tiene que leer el contexto, tiene que conocer por ahí esto de que, como decimos, la violencia tiene una historicidad, tiene todo un ciclo en el cual podemos decir esta persona es violenta porque cumple estas características. Es como una enfermedad, decimos, bueno, le duele el costado, tiene fiebre, si mueve la pierna le duele, estamos frente a una posible apéndice. Entonces, bueno, lo mismo tenemos que hacer cuando manejamos este tipo de palabras, porque tienen distintas significaciones. ¿Vieron cuando decimos la villa? Si yo digo la villa, ¿en qué pensamos? En un lugar donde hay gente vulnerable, que vive en lugar de pobreza. En cambio, si nosotros decimos la villa de San Luis, ¿en qué pensamos? Y por ahí turismo. El turismo, la llanura, los lagos, un lugar hermoso. Entonces son distintas significaciones a una misma palabra. Y lo mismo fue lo que pasó en este caso con el tema de violencia y agresión. Fue mal utilizada, quizás este periodista no tiene perspectiva de género y utilizó la palabra inadecuadamente. Por eso, y lo mismo pasa cuando estamos hablando del tema de la trata, ¿no? De la prostitución. A ver, ¿quién ejerce la prostitución por su propia voluntad y quién es víctima de explotación sexual porque hay una persona que la regentea, que está negociando con sus necesidades? Bueno, sigamos con otros delitos también que entran dentro del tema de la trata, que uno los conoce como cuando escuchamos, dice, sí, porque hubo delitos conexos. ¿Qué son? Son las lecciones, son la facilitación de la prostitución, son el proxenetarismo, el rapto, la reducción a la servidumbre, la privación ilegítima de la libertad, la sustracción de menores, el trabajo infantil, ley de profilaxis, el trabajo a domicilio y la ley de trasplante de órganos y materiales anatómicos. Estos son todos los delitos conexos que están conectados a lo que es el delito de trata. O sea, que dentro del delito de trata podemos encontrar todos esos otros delitos relacionados con la trata. Después. Por ejemplo, todos esos chicos que desaparecen y que nunca más se sabe nada, esos pueden ser que hayan sido, vamos a decir, no sé. Sí, esos chicos seguramente fueron captados. Sí, fueron captados por una red de trata, pudieron haber sido captados. Vieron que el otro día salió, que estaba mirando en las noticias, la nena esta de San Luis, creo que es que desapareció, que ahora supuestamente encontraron huesos óseos y restos de ropa cerca del lugar donde ya habían rastrillado. Bueno, muchas veces esos son también parte de esta ilegalidad, de este negocio de la trata, de todo el tiempo estar poniendo pistas falsas para que no se lleguen a la realidad. La realidad es que una criatura no desaparece de la faz de la tierra. Claro. O sea, tenemos dos opciones: o tuvo un accidente, o la nena salió corriendo y se perdió y la atacó algún animal y la mató, o alguien la chocó en la calle, bueno, para no hacerse cargo la levantó, la llevó, pero la deja tirada en algún lado, o la levanta y la deja abandonada en un hospital, o, no sé, son todos tipos de delitos que en un corto periodo de tiempo se pueden descubrir. En cambio, cuando un niño desaparece, como es el caso de esta nena Herrera, que desapareció en el sur, esta nena está dentro de está captada por una red de trata, porque incluso esta nena cuando tenía 12 años estuvo acá en Cuartel Quinto. ¿En serio? En algún momento esta nena pasó por nuestro país también.
Entonces, si con 12 años la habían robado cuando tenían 3 o 4, había desaparecido, ¿cómo es posible que incluso se hicieron allanamientos acá en Moreno, pero claro, cuando descubrieron que ella estaba acá, se la llevaron a otro lado. Dicen que de acá se la llevaron a La Plata y de La Plata como que ahí perdieron otra vez el rastro de la niña. Y esto fue en la gestión de Wes, que hubo todo un revuelo interno, porque, a ver, si esta nena pasó por acá, quiere decir que también nosotros tenemos una ruta de traslado. Que ahora cuando veamos la fase de la trata, vamos a ver que hay una ruta de traslado que se hace. Y bueno, es la chica esta Marita Verón, que la mamá la buscó por todos lados. O sea, si murió en algún momento, van a aparecer los restos por algún lado. Pero en estas situaciones que no hay rastros, no aparecen, es porque han sido captadas por una red de trata. O sea, esta chica Herrera se sabe que está captada por una red de trata que todavía no pueden, si bien le siguen el rastro, no puede. Y Marita Verón ella nos contaba, incluso ella hizo una obra de teatro que en algunos lugares no permitían que la pasen a la obra de teatro, donde ella cuenta todo el recorrido que ella hace desde el momento en que desaparece su hija, cómo iba a las comisarías, cómo ella misma se presentaba como prostituta, ha salvado muchísimas chicas, ha sacado de la red de prostitución, pero nunca ha podido encontrar a su hija. Es hasta el día de hoy que ella sigue, incluso depende de la gestión que está, ella tiene en Tucumán tiene una organización que se llama María de los Ángeles, que es una ONG, que uno la puede contratar para que ella venga a dar testimonio de lo que ella pasó y dan charlas, dan capacitaciones sobre el tema de la trata, y cuando se la invitó acá a Moreno, no le permitieron venir. Se iba a hacer la trata acá, la charla en la Sociedad Española, estaba todo armado y a último momento le dijeron que no venga. Pero porque eso nos hace ruido a nosotros, porque tenemos que pensar que acá hay muchos prostíbulos, acá ilegales, hay un prostíbulo de menores de edad que las autoridades lo saben que está y que funciona, que está atrás del Duque Rollero, hay un prostíbulo de menores, de chicas menores. Y se sabe que hay cerca, hay un hogar donde llevan niñas que fueron sacadas de su domicilio y que supuestamente esas chicas se escapan del hogar y después terminan en estos prostíbulos. Y la justicia la sabe, entonces ahí es como que nos hace un poco de ruido hasta dónde no están involucrados ellos en el tema de la trata. Sí, el de la ruta lo mismo sería, vamos a decir, ¿no? Claro. Lo que pasa es que como todos, vamos a decir, lamentablemente que hay funcionarios buenos y funcionarios malos, y hay funcionarios que, o sea, hay gente que le importa la plata y no le interesa, vamos a decir, qué es lo que tiene que hacer para, qué medios tiene que emplear, o vamos a decir, si se muere gente o no, o si desaparece gente o no. Y lamentablemente de eso hay mucho, y es muy difícil combatirlo, pero es muy lamentable. Si nosotros como ciudadanos civiles comunes queremos viajar a otro país, nos piden 1001 requisitos. Ahora, ¿cómo puede ser que haya personas que salen del país y nadie registra que salieron del país? Porque estas personas que son captadas y llevadas a otros países pasan y no son detectadas, nadie las ve, nadie las reconoce. Porque generalmente todas estas personas que desaparecieron de acá no están acá, sino están en otros países.
Hay una película, no sé si ustedes la pudieron ver alguna vez, de un senador que le secuestran la hija y tenía otro amigo senador que va a Francia de paseo, y bueno, y dentro de los tours que hay de turismo, en el hotel le ofrecen books con fotos para poder elegir mujeres, para damas de compañía, para que las acompañe a la fiesta, para que las acompañe en ese tiempo. Creo que la otra vez habíamos hablado que Graciela Alfano fue una de que ella era una prostituta de lujo, pero fue una elección de ella, o sea, no fue una trata de personas. Ella, decía, igual que Moria, que uno dice, ay, ¿cómo llegan ellas a las altas esferas? Claro, pero ¿por qué? Porque eso es costumbre, por ejemplo, viene algún, no sé, japonés a nuestro país y bueno, ellos van más allá de las reuniones políticas y las reuniones comerciales que tienen, después van a cenas, van a reuniones con otros políticos y les ofrecen, quieren una dama de compañía para la que lo acompañe al evento y le ofrecen los books de fotos y por eso muchas veces aparecen artistas en esos eventos políticos, porque en realidad son prostitutas de lujo, son damas VIP que le dice, y que participan de todos estos eventos, pero todo visible, todo legal. Bueno, en Francia, por ejemplo, un grupo de turistas va a un hotel y le ofrecen, o el cliente pide, si tienen un book porque le gusta consumir la prostitución con menores, y bueno, y le ofrecen estos books. Y esta película, este funcionario que había ido a Francia, encuentra en ese book una foto parecida a la hija de su amigo, que era senador, y entonces él pide a esa chica y decide ir a ese hotel, y cuando se encuentra en ese hotel se da cuenta que es la hija de su amigo, un senador. Entonces cuando vuelve, le dice que a dónde estaba su hija, a dónde la había visto, y este senador se hace pasar después por un cliente para poder rescatar a su hija. Es una película, no me acuerdo cómo se llama. Muy buena. No me acuerdo el nombre, pero está muy Sí. buena, sí. Sí, no me acuerdo, yo tampoco, para los nombres no soy muy buena, pero bueno, ahí muestra todo cómo es el trayecto de la trata de personas. Finalmente él recupera a su hija, pero bueno, pasa todo esto que él la daba ya a la hija por desaparecida. Bueno, después hay una normativa provincial eh, que si bien es un delito federal, también hay normas provinciales. Y la ley provincial sobre el tema de la lucha y la erradicación de la trata y sus delitos conexos es la 14.453. Esa es la ley de provincia, 14.473. Que esta norma lo que hace es que a la ley anterior, que era la que habíamos visto a nivel federal, esta ley lo que dice, bueno, a ver, muchachos, tenemos este delito, pero ¿qué hacemos cuando rescatamos a estas mujeres? No tenemos dónde llevarlas. Y si no son de este país, hasta que encontremos a la familia, podamos entregarla a la familia nuevamente, o si es a nivel local, hasta que, por ejemplo, sea una chica que la trajeron de Corriente, la rescatan en Bahía Blanca. Bueno, ¿qué hacemos con esa chica? Entonces lo que crea esta ley es un sistema de refugios para víctimas de trata con fines de explotación sexual. Estos refugios tienen por finalidad brindar alojamiento y protección a las víctimas. Se prevé que cuenten con un equipo interdisciplinario que asista a la víctima para la recuperación psíquica, física y su reinserción social. O sea, una vez que ellos rescatan a estas chicas, las traen a estos refugios, hay equipos interdisciplinarios, psicólogos, médicos, que van a trabajar con ella. Uno tiene que pensar que estas chicas llegan a estos refugios totalmente devastadas, porque han sido drogadas,
caen dentro del periodo de consumo, porque después, una vez que ellas aceptan toda esta situación, necesitan de esa droga para poder seguir adelante viviendo y viviendo en estas condiciones. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es recuperar a estas personas, desintoxicarlas, brindar la asistencia psicológica. Obviamente tienen mucho miedo, porque tienen miedo de que las vuelvan a encontrar, que se las vuelvan a llevar. Y obviamente no las llevan rápidamente a su domicilio porque en muchos casos ha pasado de que estos tipos van directamente al domicilio a buscarlas porque calculan que van a ir y volver a ese lugar. Después, bueno, eso sería lo que es la normativa. ¿Con qué contamos? Contamos con una ley federal, contamos con una ley provincial y contamos con un espacio con refugio para la asistencia de estas víctimas que reciben asistencia psicológica, física, o sea, es interdisciplinario el equipo que las recibe. Bueno, habíamos dicho que la trata, al igual que la violencia de género, tiene un circuito y esas fases son la primera, que es la captación, que es la instancia de reclutamiento, y ahí utilizan diferentes métodos. En la Argentina, la forma de captación predominante es el engaño, como los falsos ofrecimientos laborales, las ofertas de desempleo para el cuidado de niños, para el servicio doméstico, para el cuidado de adultos mayores o en locales gastronómicos. Suelen ser utilizados para captar jóvenes que luego son sometidos a la explotación sexual. También se han documentado casos en que las víctimas fueran convocadas a participar de casting, modelaje, esto que habíamos visto. Esto es una de las formas de captación. Después el traslado. Es la acción que se realiza para desarraigar a la víctima del lugar en el que vive. El traslado es el segundo eslabón en esta cadena, pudiendo incluir viajes entre distintas ciudades, provincias e incluso entre distintos países. En cualquier medio de transporte pueden cruzar la frontera y muchas veces simulan como que vienen de paseo acompañadas con otras personas para cruzar la frontera. Y después la recepción o acogida, que es la instancia de recibimiento de las víctimas en un lugar provisorio o en el destino final de la explotación. Las leyes penalizan tanto a quienes las reciben, a las que los ocultan, como a quienes efectivamente concretan la explotación. O sea, en esta cadena de delitos, todas las personas cometen un delito, ya sea el que la reciba, aunque no la maltrate y nada, pero él la recibió y sabe para qué la recibe. Bueno, ya la modalidad de explotación, como que la habíamos visto, que era la laboral, el trabajo infantil, la extracción de órganos, las prácticas de sometimiento a esclavitud, la pornografía y el turismo sexual, que era esto que yo les comentaba recién. Bueno, y acá esto es un poco un trabajo que yo les voy a contar sobre una investigación que se hizo por tratas de personas y que se han documentado que los tratantes y los explotadoras emplean los siguientes métodos para doblegar la voluntad de las personas damnificadas. En la etapa de captación prevalece el engaño y el fraude. En los casos de secuestro se emplea la violencia física, que también se produce cuando la víctima, por alguna razón, se resiste a ceder a los deseos del tratante. Y ahí puede desplegar violencia psicológica y violencia física y sexual, que era la que habíamos hablado hace un ratito. En un gran número de casos, el desempleo y las necesidades económicas son el elemento de vulnerabilidad del que se aprovechan estos captores, engañándolas con ofrecimientos laborales que son falsos. Las niñas, los niños y las mujeres pueden ser víctimas de agresiones físicas y abusos sexuales en toda la instancia del proceso de trata, incluso cuando son víctimas de explotación laboral, a veces también son atacadas sexualmente. O sea, estas mismas personas que la contratan
muchas veces las mujeres se quedan a dormir ahí y son abusadas por estas personas. En la Argentina y en otras partes del mundo se registraron casos en que eran amedrentadas con base de sus propias creencias. Las explotaciones las sometían a rituales de hechicería y maldiciones. La retención de documentos de identidad es un momento inicial y se puede mantener durante todo el proceso del delito. La restitución de movimientos o una zona limitada se produce en las etapas de traslado y acogida, al igual que los destinos de explotación donde la persona queda recluida mediante barreras físicas o psicológicas o por una combinación de ambas. A buscar a la madre, van a ir a buscar al padre, que van a matar a la hermana, o que saben que tienen hermanas más chiquitas, y bueno, las vamos a traer y las vamos a violar y vamos a abusar de ellas. O sea, esas son también maltratos psicológicos que las someten. Por lo general, las víctimas carecen de acceso al dinero y tanto en los casos de trata con fines de explotación sexual como de explotación laboral, se producen situaciones de servidumbre por deuda, ya que los explotadoras reclaman pago por traslado, indumentaria y alimento. El aislamiento social es otro elemento de coacción.